Vamos a contarles de una conocida narcoinfluencer quien murió acribillada esta mañana en Padre Hurtado. Delincuentes le dispararon, le robaron su camioneta. Vamos a ir con Max Frick y les advertimos, sí, Max, que el contenido, las imágenes, además que vamos a presentarles a continuación, pueden también herir algunas sensibilidades a algunas personas. Vamos contigo, ¿qué se sabe con esta investigación? Buenas tardes. Hola Pato, buenas tardes. Bueno, la conocimos hace un par de meses en un reportaje que realizó nuestro compañero Fabián Acevedo. Era conocida como la narcorreina acá en el sector de Padre Hurtado, Peñaflor, porque principalmente subía gran cantidad de contenido a redes sociales, principalmente TikTok. Por eso se dio a conocer. Y bueno, la PDI la detuvo hace un par de meses por su vinculación con una banda de traficantes y hace tan solo un mes había salido con un beneficio extracarcelario tras ser condenado a una pena de 3 años por el delito de tráfico ilícito de drogas. Mauricio Martínez nos muestra la imagen en vivo del trabajo pericial que está realizando Carabineros del Laboratorio de Criminalística en el lugar donde esta mujer, Sabrina Durán, más conocida como Ina en redes sociales, fue acribillada por 2 delincuentes que la estaban esperando en este lugar. ¿Dónde ocurre todo esto? Esta es la intersección de Primera Transversal con Alberto Blesgana, acá en la comuna de Padre Hurtado. Ella llega en su vehículo y al descender 2 sujetos de 6 que estaban en un paradero cruzan e inmediatamente la comienzan a amenazar y uno de ellos le da al menos 3 impactos balísticos. Tras esto, huyen con su vehículo, lo que hacía pensar inicialmente que esto se podía tratar de un delito de robo de un vehículo motorizado, pero cuando ven que esta mujer se levanta desde el suelo, increíblemente uno de los sujetos hace que el vehículo pare, se baja desde el asiento del copiloto, abre la puerta y remata a esta mujer con cerca de 3 disparos más, ya estando en el suelo. Carabineros ha levantado evidencia balística desde acá. El fiscal Pablo Sabaj dijo que a lo menos son 10 disparos los percutados, 8 de los cuales le habrían dado a esta víctima. Bueno, este delito se caratula inicialmente como un robo con homicidio, porque finalmente sí terminan robando el vehículo. No se sabe si para escapar de este lugar los delincuentes. Lo cierto es que después conducen este automóvil sustraído hasta la comuna de Quilicura y en la población Parinacota intentan quemarlo. Y claro, el automóvil termina incendiado parcialmente, pero logran residentes del sector apagar este vehículo, por lo tanto va a haber gran evidencia ahí también para Carabineros para poder identificar a estos 2 sujetos que claramente vinieron a justiciar a esta mujer. Acá el robo del vehículo es algo totalmente accesorio, se presume que esto podría ser un crimen por encargo, algún tipo de venganza, esta mujer ya estaba amenazada. Hay vecinos que dicen haber escuchado que la amenazan y le dicen: te habíamos advertido que te íbamos a matar antes de percutar estos disparos. Una situación realmente gravísima la que ocurre acá en la comuna de Padre Hurtado y que tiene tremendamente consternados tanto a los comerciantes de este sector, claro, Pati, Pato, como también a los vecinos de este lugar. Sí, bueno, inicialmente los antecedentes que hay, lo que se está indagando en un comienzo tiene relación con este robo de este vehículo, es un robo con homicidio como tal, pero hay varios antecedentes, Maxi, que tú nos has ido detallando y que uno entiende, además y sobre todo para los equipos investigadores, que esto tiene un trasfondo, va mucho más allá en la forma de la ejecución de este delito. Hay un sujeto ahí que se baja, acribilla a esta mujer y posteriormente además terminan deshaciéndose el vehículo en la comuna de Quilicura. Terminan, claro, se roban el vehículo, pero lo terminan quemando posteriormente y por lo tanto uno entiende ahí que el hecho en sí del robo no era el fin de estos sujetos, sino que podría tener relación esto con un ajuste de cuentas. Claro, claramente acá la finalidad era venir y disparar en contra de esta mujer. Por eso que los sujetos, al ver que esta víctima se para desde el suelo tras haber sido baleada, detienen el vehículo, claro, el cual ya habían puesto en movimiento. Se baja uno de los sujetos y vuelve a disparar en contra de esta mujer en un hecho realmente brutal. Tú lo decías al comienzo del despacho, la remata. Son imágenes realmente impactantes, sorprendentes, muy fuertes de ver porque no estamos acostumbrados en Chile a ver este tipo de crímenes. Ha dicho la autoridad en innumerables ocasiones que la criminalidad en Chile ha cambiado y esta es una muestra clara de ello. Acá no sabemos si es una venganza, si son sujetos de una banda contraria los que acribillan a esta mujer acá en la calle o es directamente un sicariato. Le pueden haber pagado a alguien, claro, para realizar este crimen. Y claro, posteriormente se llevan el auto tal vez para despistar inicialmente y después pueden haberse percatado que la evidencia también que podían haber dejado en el auto podría incriminarlos en esta investigación, pero
hay un video en el cual clarísimamente se le ve el rostro a uno de los atacantes, que es precisamente el que se baja a rematar a esta mujer, a la narcorreina, como se le apodó en su momento, y quien subía mucho contenido social, tenía gran cantidad de seguidores en TikTok, por ejemplo. Y hay una imagen que nos presenta Fabiana Acevedo en su reportaje, que es bastante decidora, Pato, también, que es cuando ella se escapa de esta población ahí en la comuna de Peñaflor y salta por una ventana cayendo un techo. Claro, pero finalmente igual es detenida por la policía en esa oportunidad, que tenía una orden de aprehensión contra ella por este gravísimo delito de narcotráfico. Vamos a escuchar declaraciones que pudimos captar acá, tanto de Carabineros como de la Fiscalía Occidente. Lo que tenemos es que durante horas de la mañana, una mujer que se encontraba en este lugar fue abordada por sujetos desconocidos que le propinaron una serie de disparos, por lo que fue trasladada al centro asistencial de Santa Rosa de Chena, donde falleció en el lugar. Además de este hecho, le sustrajeron el vehículo en el que ella se movilizaba. Por esta razón se solicitó la asistencia y se constituyeron rápidamente los medios policiales del sector. Se tomó contacto con la Fiscalía, con el Ministerio Público, que instruyó que el sitio, tanto este sitio del suceso como otros que se han ido saliendo durante la mañana, sean trabajados por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y el OS9, también de Carabineros. Esto porque posteriormente en la comuna de Quilicura apareció el vehículo en el que esta persona se movilizaba y que se encuentra parcialmente quemado. Por esta razón también fue aislado ese sitio del suceso y está en espera de trabajo del Labocar. Ella estaba cumpliendo una pena de 3 años y 1 día de libertad vigilada asistida, por lo tanto salió cumpliendo esa pena en libertad con la supervisión de Gendarmería, y en eso ocurrió este hecho. Está cumpliendo pena relacionado con el delitos de la ley 20.000, la ley de drogas. Sí, estamos analizando si todas esas personas tenían una idea preconcebida de lo que iban a hacer para actuar, o son personas que estaban en ese momento meramente viendo. Sin embargo, los antecedentes preliminares indican que la estaban esperando. ¿La estaban esperando acá en el paradero entonces? Los antecedentes preliminares indican eso, pero todavía no le puedo confirmar un 100% eso, no he visto las cámaras. Sí, la verdad que es bien impactante, Max, porque como tú bien dices, no estamos habituados a este tipo de delitos. Ojalá que no nos acostumbremos tampoco, que no sigan ocurriendo y normalicemos este tipo de situaciones. Pero quería preguntarte un poco más y profundizar en este concepto, esto de narcoinfluencer, el hecho de que ella tenía antecedentes, había cumplido recientemente una condena, pero al mismo tiempo tenía esta activa vida en redes sociales. ¿Qué más se conoce al respecto? Mira, era una mujer que tenía gran cantidad de seguidores. De hecho, parte de la investigación que realiza la Policía de Investigaciones en ese contexto de poder dar con la banda que lideraba esta joven fue a través de las redes sociales. Pudieron determinar que esta mujer efectivamente formaba parte de la banda y subía alto contenido a sus redes, principalmente asociado a los gustos que se daba producto de esta vida de ricos y famosos, como se le podría llamar, que podía darse en base a la venta de droga. Y por eso despertó el interés de las policías y así fue como se empieza a construir esta investigación. Mira, lo que les está mostrando Mauro Martínez en vivo es este paradero, en donde estaban sentados estos 6 sujetos. 4 escapan en una micro tras ocurrido el hecho y 2 cruzan. Mauro nos va a mostrar, cruzan la calle, es como cruzar 2 pistas de buses, debe ser aproximadamente 15 metros, hasta llegar al lugar en donde está el carro del Labocar. Un poquito más allá estaba el vehículo que finalmente, desde donde descienden a esta mujer y le disparan. Lo raro es cómo sabían ellos que esta mujer iba a estar acá. Claro, probablemente sabían que venía a un lugar acá, y hay un dato de alguien que proporciona esa información de que ella se iba a bajar en este lugar, porque dijeron que estuvieron largo rato esperando en este paradero, y una vez que llega la mujer rápidamente cruzan, le disparan, le roban el vehículo, y al ver que todavía estaba con vida, cometen este acto realmente sorprendente y irracional de rematarla en el suelo acá, a vista y paciencia de todos los vecinos. Algunos impactos balísticos incluso llegaron a vehículos que estaban muy cerca de este hecho, y las personas que sufrieron estos impactos balísticos en los vehículos conversaron con nosotros, nos dijeron: nos salvamos, yo dejé hace 5 minutos el auto ahí, o si no, probablemente uno de los disparos me podría haber llegado a mí. Escuchemos lo que nos dijeron testigos de este hecho y también los que resultaron afectados por disparos en sus autos.
Supuestamente, claro, como está desinflado, un impacto balístico en el neumático, pero ahí nada más. Dijeron que, claro, corrí la suerte porque al hecho de que no haya estado en este minuto me podría haber pasado a mí también. Eso fue lo que, cuando llegué ya habían llevado hasta la niña en urgencia, todo. ¿Qué se enteró que le había pasado a la persona? Bueno, a mí lo que me comentaron es que había un portonazo, me dijeron, que le habían quitado el vehículo a la niña, pero de ahí... Le habían disparado, ¿no? Claro, pero el disparo están detrás, están marcados detrás del auto y la sangre va justo al lado del auto, si eso es lo más fome, porque aquí en Padre Hurtado no pasan estas cosas, sí. Ahora están pasando estas cosas, no debería ser así. Y era un ajuste de cuenta, la venían siguiendo porque es de las praderas. Y de ahí, de que le habían dicho que a donde las encontraran la iban a matar. Y el caballero Manuel dice que habían como 6 ahí en el paradero y que subieron, uno subieron en la micro, cuando ya dispararon, se subieron a la micro y quedaron 2. ¿Y ellos serían los que se robaron el auto? Ellos son los que le dispararon y mataron a la niña. Creo que ahora esta niña cuando se le llevaron al sapo murió. Y creo que ahí en el sapo vienen de las praderas y creo que van a dejarla embarrar. Así que van a tener que ir al sapo después a meterse. Dice que ella se comunicó con una persona, un familiar, dijo ella, y que era un ajuste de cuenta, ella tenía 25 años, entonces que estos tipos le habían dicho que donde te pillemos te vamos a matar. Bueno, eso es lo que temen los vecinos ahora, Pati y Pato, que es la población Las Praderas, que es desde donde era originaria esta mujer y donde son esas imágenes captadas por un dron de la PDI, en donde la Ina, o esta narcoinfluencer, intenta escapar de la policía. Esa imagen, la verdad, muy sorprendente, escapando, descolgándose de una ventana con una suerte de frazada. Bueno, en ese lugar temen los vecinos ahora que va a explotar una verdadera guerra armada a raíz del homicidio de esta mujer, que fue acribillada acá en la comuna de Padre Hurtado, claramente que la estaban esperando. Así que vamos a ver qué pasa con esta investigación que dirige la Fiscalía Occidente y que va a encabezar el Departamento de S9 de Carabineros y la Bocar, a ver si se puede dar con estos sujetos que cometieron este crimen realmente sorprendente. Sí, es brutal y esto puede ir en una escalada delictual. Esperemos que esto no ocurra y vamos a quedar atentos, Max, a lo que ocurra con la